buenas tardes, un gusto saludarlos un domingo más, el primer domingo de diciembre, en este año 2020, que es un año, por así decirlo, distinto, complejo, pero el Señor nos ha sostenido, así que agradecer al Señor porque Él nos ha sostenido todo este tiempo. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, ha sido fiel, nos ha dado nuevas fuerzas, gracia, palabra, comunión entre nosotros, así que agradecido al Señor por este año que se está casi yendo. Contarles también, esto aún no parte del sermón, pero contarles también que, para que estén atentos, al final de la reunión vamos a dar indicaciones porque el próximo domingo nos vamos a juntar nuevamente de manera presencial. Vamos a explicar dónde va a ser la Plaza Brancastera, que está ahí en Bosque de Montemar, subido arriba del Jumbo. Además vamos a entregar las indicaciones, protocolos, y también para que sepan que vamos enviando mucha información durante la semana en cuanto a los protocolos que hay que respetar, ¿ya? Así que ahora retomamos lo de la serie, Justificados por la Fe. Vamos a entrar a la última parte de Gálatas 4. La semana pasada nos estuvo acompañando Rigoberto en el sermón. Yo no lo puedo estar, yo puedo escucharlo después, porque fui vocal de mesa la semana pasada. Estuve ahí muy entretenido siendo vocal de mesa, y cuando era el periodo de reunión estaban con todos los votos ya, así que lo escuché después, así que gracias Señor por los dones entregados a la iglesia y por el servicio de Rigo en la aplicación del sermón. Bien, vamos a Gálatas capítulo 4. Estamos viendo ahora versículos 21 hasta el 31. Aquí nos encontramos con una alegoría de Pablo, alegoría que habla acerca de Sara y Agar. Y si uno lo lee así a la rápida, probablemente uno se encuentre con muchas cosas que dice, ¿qué está queriendo decir Pablo acá? Habla de Sara, habla de Agar, de Abraham, y ahí uno debe preguntarse, ¿por qué habla de Sara? ¿Por qué habla de Agar? ¿Por qué habla de Abraham? Y aquí se está refiriendo a una historia que está relatada en Génesis, capítulo 16. Entonces vamos a tener en mente, voy a contarles después el contexto, pero sí para que tengan en mente que después en sus casas que pueden leer Génesis 16 para poder ir comprendiendo mejor esta enseñanza, ¿ya? Después, entre medio, versículo 27, ahí dice Pablo, porque está escrito, dice, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Y cuando dice porque está escrito, se está refiriendo a una profecía que está en Isaías 54. Así que para que también lo tengan en la mente, ¿ya? Pero antes quisiera abordar el versículo 21, que enfrenta a las personas que quieren vivir bajo la ley de la siguiente forma. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Bueno, ese pasaje del versículo 21 es muy importante detenernos y estudiarlo en mayor profundidad. Pareciera que no dice mucho, pero aquí cuando habla acerca de decidme, lo está invitando a la audiencia a escuchar, a meditar y después llegar a una conclusión. Porque suele pasar que cuando uno está en conversaciones o en discusiones incluso, es que uno habla, no escucha y por tanto no se llega a ninguna conclusión. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, en los debates políticos en televisión, es que uno da un argumento y otro da el otro, y finalmente ninguno se escucha, y nadie llega a decir, ¿sabes qué? En realidad, al contrincante, tienes toda razón, o qué buen punto tienes, o gracias por recordármelo, no me había dado cuenta, y cada uno sigue en su postura. Pero aquí Pablo le dice, decidme, o sea, lleguen a una conclusión, pero primero lo está invitando a escuchar y a meditar antes de decir. Paréntesis, también pasa esto en los conflictos matrimoniales, o conflictos de pareja, o entre hermanos, o entre amigos, que cuando alguien tiene una disputa con alguien, esa persona da su argumento, y muy poco escucha la contraparte. Entonces son diálogos, entre comillas, de sordos, en que nadie da su brazo a torcer, sino que nadie puede decir, ¿sabes qué? Te encuentro total razón en ese punto. Y si usted quiere implementarlo, sería bonito, porque las discusiones incluso se calman así, porque uno a veces se da cuenta que el otro tiene la razón, pero no lo verbaliza.
y debiéramos aprender a decir, ¿sabes qué? Ese punto que tú me dijiste, te encuentro razón. Y eso ayuda finalmente a tomar decisiones y a llegar a una conclusión. Entonces aquí Pablo dice, díganme. Y aquí los enfrenta a una tensión, a una disyuntiva. Ustedes quieren estar bajo la ley, ¿cierto? Entonces la gente debería responder, sí, queremos estar bajo la ley. Eso significa lo siguiente, que es un sistema que nos lleva a la salvación por obras, por medio de las obras. O sea, lo sitúa en términos doctrinales, teológicos, incluso de relación con Dios. Le dice, ustedes quieren estar bajo este sistema, ¿cierto? Sí. O sea, ustedes quieren llegar a alcanzar la salvación por obras. Sí. O sea, ustedes confían en su propia justicia. Sí. O sea, ustedes confían en su propia fuerza. Sí. O sea, ¿ustedes creen que depende de ustedes la salvación? Sí. Ok. Y después les pregunta, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis leído bien? ¿Saben de lo que habla la ley de manera perfecta y profunda y verdadera? Y aquí viene la respuesta que se demanda. O sea, si ustedes oyeron bien, si ustedes leyeron bien, debieran y quieren estar bajo la ley, o sea, quieren estar bajo el sistema de la ley, tienen dos opciones, que son muy sencillas. Una, cumplir completamente la ley, por tanto, son merecedores de la salvación. Y la otra opción es no cumplirla. Parece evidente esta respuesta, pero el problema es que muchas veces la gente piensa que sí cumple la ley. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Sí, la opción mía es cumplir completamente la ley y por tanto bajo mi fuerza, con mi esfuerzo, con mis capacidades, puedo y quiero llegar a salvarme. El problema es que si uno leyera bien la ley, nos daríamos cuenta que es imposible para el ser humano, luego de la caída, de la humanidad, cumplir 100% la ley en todos los aspectos, en todo lo que implica en el corazón humano, en la voluntad, en los deseos, en los afectos y en el actual. Es imposible. Por tanto, aquí vienen dos tipos de personas. Una persona que depende de la ley y dice, yo tengo esto como estándar y creo que cumplo la ley perfectamente. Esas personas que creen que cumple la ley perfectamente están totalmente engañados. No hay peor ciego, como dicen, que el que no quiere ver. Entonces esas personas son ese tipo de religiosidad. Es una religiosidad orgullosa, engreída, una religiosidad que se considera mejor que el otro, una religiosidad que incluso juzga al otro y no depende de la gracia de Dios ni de la buena voluntad de Dios. Por tanto, aquí habría un primer tipo de persona, que alguien que quiere estar bajo la ley, bajo el sistema de la ley, y piensa que cumple fielmente la ley de Dios. Primer tipo de persona, que son clásicamente una religión farisaica, una religión que está enfocada en lo externo, pero realmente no hay cumplimiento de la ley. Está el otro tipo de persona, que de alguna forma dice, ¿sabes qué? Yo sé, el estándar mío es que sé que debo cumplir todos estos mandamientos, que debo cumplir plenamente la ley, pero yo sé que no cumplo la ley. Y por tanto, ¿qué sucede en este tipo de personas? Que asumen el estándar de la ley, pero no pueden cumplirla. Y en realidad, entre comillas, están un poquito más avanzados porque se dan cuenta de su problema, que no pueden cumplirla. Pero lo que pasa ahí es que a veces, cuando uno ve el estándar y asume que ese es el estándar que Dios nos está pidiendo a nosotros, y no confiamos en la gracia de Dios, ni en la voluntad de Dios, ni en su poder, y en la obra del Espíritu Santo, y queremos nosotros cumplir, nos damos cuenta que no damos el ancho y decimos, ¿sabes qué? Esto pareciera que no es para mí. O bien mira a la religiosidad desde lejos y dice, no, esto me sobrepasa. Yo quisiera esto, pero yo no puedo. En realidad me conformo con recibir las migajas que caen debajo de la mesa. Entonces vemos ahí que hay dos tipos de personas acá. Ambas, estas dos personas,
tienen como estándar y como ideal el querer cumplir la ley, o la necesidad de cumplir la ley completamente para llegar a la salvación. Y ambas dependen de su propio esfuerzo. Pero una se da cuenta de que no puede, y la otra cree que puede y que lo está haciendo súper bien. Entonces vemos que aquí hay una religiosidad que ata al ser humano, que no es de libertad. Pero también, ahora hay otro tipo de personas. Hay personas que no asumen estar bajo la ley, que dicen, no, mi estándar no es estar bajo la ley, sino que yo estoy en contra de la ley, soy antinomiano, soy anti-ley, sin ley y sin Dios, dice. Y esa es una mentalidad secular, es una mentalidad relativista incluso, una mentalidad que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de la religiosidad. Por tanto, no depende de la ley y tampoco está interesado en cumplir la ley, ¿cierto? Y hay otro tipo de persona, que es el cuarto tipo, y a veces creemos que somos nosotros ese cuarto tipo, y te digo ya, debiéramos ser nosotros ese cuarto tipo, es que no dependemos del sistema de la ley para salvación, en el sentido de que, no es, que sabemos que no es por nuestras buenas obras, sino que es por gracia, que no es por nuestros méritos, sino es por fe, no es por nuestra capacidad, sino por la obra de Cristo, no es por nuestro poder, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, este cuarto tipo de personas son personas que no dependen de la ley, pero sí quieren cumplir la ley y quieren vivirla. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de la serie de ¿Cuánto amo tu ley? Bueno, nosotros sí debemos cumplir la ley, pero no para alcanzar la salvación, no para que Dios se agrade aún más de nosotros, no para ser más amados por Dios porque ya somos amados en Cristo, sino que Dios desea que la cumplamos para disfrutar de la comunión con Él, porque Él nos da mandamientos de bien, su buena, perfecta y agradable voluntad, para que disfrutemos de sus bendiciones y su comunión con Él y con el prójimo. Eso norma nuestra oración, norma nuestra vida comunitaria también, y nos permite disfrutar como hijos ya amados por Él. Por tanto, este cuarto grupo de personas debieran, en primer lugar, saberse amados por Dios por gracia. Debieran saberse apreciados y acercados a Dios por su misericordia, que estaban perdidos y han sido encontrados, que estaban enfermos, han sido sanados espiritualmente, que eran andrajosos y Dios los ha hecho ricos espiritualmente, que estaban en miseria espiritual y Dios les ha dado abundancia de bien, de bendiciones espirituales, como enseñaron en Efesios 1:3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Entonces vemos aquí que hay cuatro tipos de personas entonces. La primera, que tienen como estándar y tienen como sistema el obrar. Y la primera dice, ¿sabes qué? Yo creo que he logrado, no le hago mal a nadie, soy un buen vecino, yo me merezco el cielo. Muchas veces uno le pregunta a algunas personas, oye, ¿tú crees que te vas a ir al cielo o no? Dicen sí, y le preguntas por qué. Bueno, porque yo soy súper bueno. O sea, no hago todo perfecto, pero bueno, soy buen papá, soy buen vecino, soy buen hermano, he sido buen hijo, buen trabajador, buen ciudadano. Por tanto, ¿cómo no me voy a ir al cielo? Esta lógica es de alguien que está en la lógica de la persona número uno, el tipo número uno, que vale decir que cree que cumpliendo y entre comillas cumple, es capaz o es beneficiaria del cielo. El segundo dice, ¿sabes qué? No, yo no. ¿Sabes qué? Cuando yo, por ejemplo, cuando yo deje este pecado que tengo, ahí me voy a acercar al Señor. Cuando yo lo hago suficientemente bien, ahí voy a tener comunión con Él. Cuando yo deje este vicio, ahí voy a relacionarme con el Salvador. Porque esto es algo serio. Dice, no, yo sé que esto es algo importante. Y el Señor te dice, no, ven, estar en comunión conmigo, por medio de la fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, Él mismo va a hacer la obra en tu corazón para que toda esclavitud de pecado quede fuera en tu corazón, en un proceso de fe y arrepentimiento. El tercer punto, el tercer tipo de personas dicen, no, yo no quiero saber nada con Dios, no quiero saber nada de la ley, y quiero tener mi propia ley, y por tanto no estoy esperando
agradar a nadie más que a mí mismo. Y el cuarto tipo de persona es que dice, ¿sabes qué? No dependo de las obras de la ley para ser salvo, pero sí quiero vivir su ley, quiero amar su ley, porque esto representa y expresa y evidencia la perfecta ley de Dios. Entonces vamos aquí avanzando entonces, versículo 21 recién, y vamos ahora al versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Y aquí nos acercamos a Génesis capítulo 16. Recordemos que Abraham y Sara, Abraham el padre de la fe, Dios le prometió una descendencia a través de la cual iba a ser bendita las familias de la tierra. Pero ¿cuál era el problema? En primer lugar, que Abraham y Sara ya estaban en muy avanzada edad. Si estuvieran ahora en protocolo COVID, ellos serían una población de extremo riesgo, porque están incluso por sobre los 75 años. Extremo riesgo. Y además había otro problema, que hablaba de una imposibilidad real. Sara era estéril. La pregunta es, si no pudo tener hijos en su juventud, ¿cómo es posible que Sara iba a tener hijos en su vejez? Eso era un imposible. ¿Pero saben qué? Lo que hizo Abraham y Sara, de manera muy poco sabia, pero también muy desesperada, sin fe, queriendo arreglar ellos el problema, queriendo ellos ayudar a Dios, obraron. ¿Y saben lo que pasó? Voy a contarles lo que pasó. En Génesis 16 dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: tengo una idea. Tengo una idea, Abraham, se me ocurrió algo que puede ayudar a Dios. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, porque quizás tendré hijos simbólicamente de ella. Será mi hijo, pero en sentido legal, porque en realidad ella lo va a concebir. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. O sea, ni Abraham ni Sarai tuvieron la fe para decirse, ok, Señor, esperamos hasta cuando tú digas, hasta cuando sea el tiempo de Dios, voy a seguir perseverando, aunque no vea nada, aunque vea que esto es cada vez más negro y oscuro, que veo que avanza el bosque y no veo ninguna apertura para ver ahí el horizonte. Y Sarai lo que hizo fue tomar a Agar, la sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, de aquí nació Ismael. Entonces vemos acá que Pablo se refiere a esta situación, la situación en que Abraham tiene hijos, pero tiene hijos de dos mujeres. Y eso tenemos que ver lo que aun cuando estaba socialmente aceptado la poligamia en el Antiguo Testamento, incluso en el periodo premosaico, vemos que hay consecuencias del pecado, porque aquí hubo rivalidad y enemistad. Y vemos que hay una unidad en toda la Escritura acerca de la monogamia, acerca del matrimonio, que fue establecido incluso desde el comienzo en Edén. Entonces vemos acá que Pablo dice, Abraham tuvo dos hijos. ¿Cuáles son los dos hijos? Uno el hijo de Agar, que se llamaba Ismael, que era, dice, uno de la esclava, ¿cierto? Y el otro era hijo de la libre. La libre era Sarai. ¿Y cuál fue ese hijo? Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces aquí está describiendo Pablo dos tipos de religiosidad. Y Pablo asegura esto que es una alegoría, pero está explicándolo. ¿Saben por qué? Porque los judíos decían, yo soy judío, yo soy de Israel, por tanto soy salvo, ya que soy hijo de Abraham. Y decía, en tanto soy hijo de Abraham, soy sí o sí salvo, porque soy hijo del padre de la fe. Y aquí Pablo les devuelve el ejemplo, es un contraargumento. Le dice, ¿saben qué? Recuerden que Abraham tuvo dos hijos. Y el tipo de religiosidad que ustedes están siguiendo, me parece que es una religiosidad más asociada a la de la carne, más asociada a ser hijos de Abraham,
pero hijo de Abraham con Agar. Está representando ahí la religiosidad humana, según la carne. Porque se dan cuenta, Abraham y Sarai lo que hicieron fue vivir según la carne en este ejemplo. Ellos hicieron todo lo posible, obraron, hicieron méritos para, confiaron en sus capacidades, en sus habilidades, confiaron en sus ideas. Y vemos que Dios no quería levantar descendencia a través de Agar, quería levantar descendencia a través de Sarai. Entonces Pablo dice, sí, lo sé, esta es una alegoría, es en sentido figurado, pero le estoy explicando una verdad de todas formas, una verdad del Evangelio, que hay un tipo de religiosidad que es según la carne y otro es según la promesa, otro es por obra y otro es por fe, otro por gracia y otro es por tus méritos humanos. Entonces dice, estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. O sea, está asociado nuevamente al depender de la ley como una forma de alcanzar la salvación. Eso no significa, como hemos estudiado ya en muchas oportunidades, que la ley hay que descartarla. Porque el salmista decía, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Se recuerda? Y la ley tiene muchas bendiciones y beneficios. Primero nos muestra cuál es el estándar de Dios, nos muestra nuestro pecado, nos acerca a Cristo como ayo, e incluso nos santifica porque nos muestra su perfecta voluntad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley moral, de los 10 mandamientos, cosa distinta es las leyes ceremoniales y las leyes judiciales, que son otro tema que ya hemos hablado en otra oportunidad. Entonces vemos acá que dice Pablo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Fíjate, habla de que el monte Sinaí está en Arabia. Está hablando del extranjero, ni siquiera habla de Jerusalén. Y efectivamente, o sea, en este momento los pueblos de Arabia están en contra, en términos políticos incluso, con los pueblos judíos. Cierro paréntesis. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con tus hijos, está en esclavitud. O sea, te dice, hay un tipo de religiosidad, que hay un monte, hay una ciudad y hay un tipo de religiosidad que es de la carne. Pero dice que hay una Jerusalén, o sea, hay una ciudad y por tanto un templo que es de arriba. O sea, no algo terrenal, sino algo celestial. Una religiosidad que viene de lo alto, no algo que yo ofrezco para alcanzar a Dios, no algo que yo hago para religarme, como lo hace la religión humana, religarme con Dios, sino que es Dios alcanzando al hombre para religarlo de manera perfecta por medio de Cristo y su obra. Y dice, ¿sabes qué? Para todos los que eran estériles, para todos los que no podían alcanzar la salvación. Y aquí me gustaría que nosotros nos pusiéramos esa multitud de personas que reconocen, no como del primer grupo, que piensa que puede alcanzar la salvación por su propia fuerza, sino que hay una multitud de gente que diga, ¿sabes qué? Yo soy ese perdido que no tenía esperanza, y en sentido figurado, era alguien que estaba en la vejez, que no podía dar a luz, que era estéril, y por tanto mi religiosidad era imposible llegar a alcanzar las promesas. Entonces sería lindo ver un gran número de personas que digan, ¿sabes qué? Yo era un perdido, Cristo me encontró. Y levanta el otro la mano y dice, ¿sabes qué? Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba enfermo de corazón y el Señor me ha salvado. Yo estaba descarriado y el Señor me encontró. Yo era esa oveja perdida, el Señor me alcanzó. Yo era esa oveja negra y el Señor me blanqueó. Yo era el que estaba desahuciado en mi corazón, pero el Señor me ha dado vida y vida abundante. Y aquí dice, y Pablo se recuerda de un pasaje de Isaías que dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí el punto es que Dios apunta a nuestro corazón, apunta a nuestra condición, y nos damos cuenta que en el sentido figurado, tener hijos en la vejez a alguien estéril era un gran milagro,
así como vivir en comunión con Dios siendo completamente pecador, teniendo un corazón desahuciado, un corazón que está destinado a la perdición, sin esperanza y sin Dios, podemos decir junto al profeta, junto a Isaías, que nos regocijamos, porque es aún más grande el regocijo, porque éramos estériles y no podíamos dar a luz. Y hay que prorrumpir en júbilo y clamor. Entonces aquí Pablo está llevándonos a reconocer que el cuarto tipo de personas, aun cuando no confía en las obras de la ley como un medio para alcanzar salvación, sí, por regocijo, por júbilo, está dispuesto a estar sometido a su voluntad y cumplir sus mandamientos. Pero aquí nos exhorta entonces al júbilo, nos exhorta a la gratitud, nos exhorta al regocijo. Y aquí quisiera detenerme un poquito, porque muchas veces vivimos la vida del Evangelio y estamos como acostumbrados a ver los mismos paisajes día a día. Hemos perdido la capacidad de asombro, nos damos cuenta que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Y todo lo que tenemos es un milagro. Y el poder conversar con Dios es un tremendo milagro y una obra de gracia y misericordia. Por tanto, el Señor nos guía a la gratitud, a prorrumpir en júbilo y clamar y considerar las bendiciones del Señor que son eternas, que son firmes y constantes. A modo de paréntesis, los animo a leer Efesios 1, el capítulo 1, que habla acerca de todas las bendiciones que tenemos en Él. Entonces, cierro paréntesis para que ustedes puedan en su casa después ver Efesios 1 también. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos por fe, hijos por gracia, hijos por misericordia, hijos por milagros de Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Está diciendo, ¿sabes qué? Ismael y Agar perseguían a Sarai e Isaac. Y eso es porque uno había nacido de la carne y otro del espíritu, y otro de la promesa. Lo mismo pasa en el contexto actual, que vamos a ser perseguidos. Y en ese contexto, en el contexto de Gálatas, los judaizantes perseguían a la iglesia por no querer circuncidarse y no recibir esa forma de entrar supuestamente a la salvación por medio de un rito ceremonial. Entonces nos damos cuenta que siempre vamos a encontrar rechazo o persecución, porque hemos nacido del Espíritu, y así también ahora, era ahora en ese tiempo y también en este tiempo. Más, ¿qué dice la Escritura? Dice que echa fuera a la esclava y a su hijo. Eso no significa que nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Todos los que no son parte de mi forma de ver la vida cristiana, los voy a echar. No, no, no. Debemos amarlos, debemos ser misericordiosos, llenos de gracia, llenos de verdad, por si Dios les concede que se arrepientan. Pero si en nuestro corazón debemos echar el legalismo, el pensar incluso que nosotros cumplimos perfectamente la ley de Dios, o bien que damos el ancho para poder ser amados por Él. O bien el segundo punto, dejar la culpa. A veces no estamos en arrepentimiento, estamos en culpa. La diferencia está en que el arrepentimiento nos lleva y nos acerca a Cristo, pero la culpa, al ver el estándar, ver que yo no puedo, lo que hace me aleja de Dios. Digo, no, aquí yo no puedo más, Señor. Yo no quiero. Ya es suficiente por esta vida, Señor. He intentado tantas veces alcanzar, estar bien contigo y no he podido, Señor. Lo he intentado una, dos, tres veces. La última vez, mi mayor esfuerzo y ahora aún no puedo. El Señor te dice, ¿sabes qué? Rechaza ese tipo de religiosidad. Rechaza esa esclavitud que está en el querer obrar para alcanzar la salvación. El Evangelio es todo lo contrario. Somos hijos y obramos eh, en bien y en gratitud, pero no para alcanzar la salvación. Hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios, pero no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación.
no porque somos hijos de Dios, con gratitud vivimos su mandamiento. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. O sea, no hemos llegado a tener comunión con Dios por nuestras obras. No hemos llegado a tener comunión con Dios por nuestras fuerzas. No hemos llegado a tener comunión con Dios por nuestros méritos, sino que hemos llegado a tener comunión con Dios por medio de su gracia, de su misericordia, por la fe en Cristo. Y eso debiera llenarnos de gozo. Así que la palabra de hoy va enfocada principalmente a rechazar todo tipo de religiosidad y culpa, y que no sea arrepentimiento, porque en realidad Dios nos manda a fe y arrepentimiento, y a expresar nuestra vida en devoción a Él, con gratitud, con gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estoy viviendo, y considerarnos por dignos incluso de sufrir por la causa de Cristo. Que el Señor nos guíe a tener corazones mansos y humildes y agradecidos para disfrutar su salvación y compartir su salvación también a otras personas. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas de reconocer que la verdadera religiosidad es la que tú nos enseñas, que es el haber sido alcanzado por Cristo, por gracia. Y te pedimos, Señor, que tú remuevas de nosotros toda angustia, todo dolor, toda queja, toda autocompasión, Señor, o toda culpa. Y te pedimos que tú, en tu misericordia, llenes nuestros corazones de tu gracia, tu verdad, de tu gozo, el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.